Sí, Muy entendí. buenos días. Entonces procedo a saludarles y a dejar grabación de la presente asesoría, tanto en video como en audio, por considerarlo primero pertinente, seguro, conducente y tercero, relevante en el asunto que nos compete en términos de situaciones tipo 3. Educate para educar, además de generar la asesoría y el acompañamiento, pues también les brinda a ustedes capacitación en lo académico, cognitivo, curricular, pero generalmente cuando hacen las contrataciones con un colegio y a ese colegio le tenemos que brindar un acompañamiento, eh, digamos como que sistemático y oportuno y además constante, como en el caso suyo, pues nosotros tenemos que tener la plena certeza de que los casos que vamos a abordar con ustedes los vamos a ganar. Y la única manera de ganar un caso es tener claro y preciso cuál es el conducto regular, cuál es el debido proceso y cuáles son las actuaciones que tienen que generarse a partir del colegio y cuáles son las omisiones que los van a meter a ustedes en unos problemas penales, en unos problemas disciplinarios, en unos problemas de pecunio. Es decir, en la parte civil, en la parte contractual, en la parte extracontractual o en una reparación directa o en unos daños y perjuicios. Entonces, lo que hice fue preparar esta pequeña asesoría. Nos vamos a demorar entre 40 y 45 minutos. Así que prepárense psicológicamente para 40 a 45 minutos de abordaje. Van a tomar ustedes sus apuntes y sus notas, porque pues cada uno tiene su manera académica, cognitiva y curricular de darle manejo a sus procesos. Pero básicamente lo que hice fue condensar una información que considero relevante. ¿Por qué? Entonces, lo primero que quiero que tomen apunte es quiénes le pueden exigir a usted copia de las actas. ¿Quiénes? ¿Quiénes sí tienen la autorización y la autoridad y la vigencia y digamos la relevancia y la pertinencia y son legítimos para pedirles copia? Entonces, empecemos por lo administrativo. La personería municipal, y ustedes no se pueden negar. La comisaría de familia, y ustedes no se pueden negar. El bienestar familiar, y ustedes no se pueden negar. Aquí les tengo que hacer una claridad. Todo lo que sea con menores de 14 años va para el bienestar familiar. Todo lo que sea con menores de 14 años va para el bienestar familiar. Y todo lo que sea mayores de 14 años va para comisaría familia, personería. Eso es lo administrativo. Ahora, también intervienen allí inspección y vigilancia y calidad educativa. Y ustedes no se pueden negar. Le tienen que entregar las actas. Ahora, en lo penal. En lo penal tienen derecho a exigirles las actas del debido proceso y del conducto regular. La Fiscalía General de la Nación, cuando se considere que pusieron un denuncio, como en el caso que a ustedes les compete, que pusieron un denuncio penal y que el colegio entra a responder por acción o por omisión. Entonces, en un denuncio penal es delicadísimo porque a usted le puede decir la supuesta víctima, no, yo no lo voy a demandar o yo no me voy a ir en contra del colegio o tranquilos que yo no me voy a meter con el colegio. Y eso es mentira, porque la investigación que desarrolla la Fiscalía General de la Nación es de carácter oficioso. Y cuando yo les digo oficioso, oficioso traduce que en cualquier momento le abren investigación al colegio por el deber de cuidado, que es el artículo 2347 del Código Civil, que le pueden abrir la investigación al colegio de manera oficiosa por el artículo 18 de la Ley de Infancia, o sea, que no hayan incurrido en omisión, descuido y trato negligente, que le pueden abrir la investigación al colegio por abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, que no pueden incurrir en abandono, que le pueden abrir el pliego de cargos en acción o en omisión al colegio o al representante legal o a los profesores que participaron del hecho por el artículo 20 numeral 1, que es el abandono, 18 de la ley de infancia, que es el maltrato infantil, o el más importante y el clave, que es el 44, numeral 4 y 5 de la ley de infancia y adolescencia,
que dice que usted tiene que garantizar, ese es el verbo rector, garantizar, solo 6 personas garantizan. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esas 6 personas garantizan. ¿Garantizarle qué? La vida, la integridad y la dignidad. ¿A quién? Al menor. ¿En dónde? En el ámbito escolar. Por esas razones es que se abre este espacio de esta asesoría para que cuando llegado el momento, si los llega a citar fiscalía o si los llega a citar a usted policía de infancia, que es el otro ente policivo, o si los llega a citar un CAIBAS, o si los llega a citar a usted, incluso el abogado de la contraparte los puede citar. Y en algunos casos, por tratarse de menores de edad, ustedes no se pueden negar porque ustedes tienen que obedecer el artículo 44 de la Constitución, que es la Carta Superior, que dice que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. Prevalecen no traduce eliminar, o prevalece traduce que hay una primacía superior de ellos. Y el interés superior del menor, que es el artículo 08 de la Ley de Infancia. Esos dos, la defensa o el otro abogado vaya y le solicita a un juez de control de garantías que lo citen a una entrevista y de una vez los cogen y los encuellan y hacen caer al colegio para venir por una reparación directa. Si a eso le suman ustedes la sentencia de tutela 252 de 2023, que le abren las puertas a que demanden a todos los colegios. Oiga, es demanden a todos los colegios en la parte civil por daños y perjuicios y reparación directa. Esa sentencia de la Corte Constitucional es un portón de par en par. El abogado que sepa lo que está haciendo se va a hacer la plata que usted no se imagine este 2024 con los colegios, si sabe lo que está haciendo. Y si ustedes dan papaya, pues a ustedes les va a ir espero un poquito mal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes importantes? Ahí tienen el WhatsApp, que en cualquier momento nos pueden escribir porque para eso es esta asesoría. 305-416-0114. Ahí tienen ustedes el WhatsApp y en ese WhatsApp ustedes nos ubican y en ese WhatsApp nos escriben antes de tomar cualquier decisión o si tienen dudas, inquietudes o vacíos. 305-416-0114. Entonces, básicamente eso es como el contacto. ¿Qué vamos a hacer? Unas aclaraciones necesarias sobre cambios, adiciones y reformas que vienen en 2024 en el tema de la ruta de atención. ¿Por qué? Porque desde que surge el decreto 1965 del 2013, que es del 11 de septiembre del 2013, emergen unas situaciones legales que generan unos cambios a partir de la jurisprudencia que sale en el año pasado. Por ejemplo, el artículo 87 de la ley 115 del 94, que es la que regula la ley general de educación, dice que los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, están aceptando el mismo, o sea, están sometiéndose al manual. Pero al someterse al manual, pues obviamente también se someten al conducto regular y al debido proceso. Entonces no hay padres de familia por encima del debido proceso ni por debajo del debido proceso. Y por otro lado, pues dice aquí que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima. Lean bien, perfectamente legítima cuando se encuentra consignado en el manual de convivencia que él como estudiante y sus acudientes firmaron al momento de establecer la vinculación educativa. ¿Qué traduce? Que lo que no está en el manual no existe. Esta es la sentencia de la Corte que relata precisamente ese asunto, que lo que no está dentro del manual de convivencia usted no lo puede exigir. Entonces, ahí es donde ustedes se pueden ir de bruces exigiéndole cosas a los padres en el conducto regular o el debido proceso que no están dentro del manual y los van a tutelar y van a perder. Entonces no se pongan a hacer esas gracias y esas maromas porque les va a ir mal. Esa es la sentencia de la Corte Constitucional de tutela 366 de 1997. También dice que nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, o sea, nadie lo obliga a matricularse en el colegio, así como a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir al estudiante, inclusive mediante razones razonables, es que cumpla sus cláusulas una vez ha entrado en vigor. Eso traduce
Pues que si se somete al manual, tiene que cumplir las pautas y parámetros del manual. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar a hacer valer el manual de convivencia. Por otro lado, hay una sentencia que es la de tutela 713 del 2010. Repito, sentencia de tutela 713 del 2010. Espero estén tomando sus apuntes. Obviamente va a quedar este video, va a quedar grabado y también este audio va a quedar grabado, pero es importante que usted tome sus apuntes relevantes para que puedan tener bien la información. Dice la sentencia de tutela 713 del 2010, algo que mucha gente ignora, y en ese ignora se vuelven ignorantes en las dos categorías. En la categoría del adjetivo peyorativo, o sea que es un ignorante, no sabe ni dónde está parado, y en la categoría del verbo, o sea, de las 6 personas que ignoran. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, el verbo aquí es ignorar, de no conocer o de no saber, no del peyorativo. Resulta que el derecho a ser sancionado que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación o del proceso educativo es un derecho constitucional fundamental. Eso lo tiene que saber usted y lo tiene que saber todo el mundo porque al Ministerio de Educación se le olvidó y esos señores están promoviendo es la anarquía en los colegios. Entonces, aquí lo que dice esta sentencia 713 del 2010 es que los estudiantes tienen un derecho fundamental a ser sancionados y que eso hace parte de la formación. Y si usted va y revisa el artículo quinto de la ley 115 del 94, que no está aquí en la pantalla, por eso les dije que tomaran apuntes, el artículo quinto, numeral 4 de la ley 115 del 94, dice exactamente esto mismo que les estoy mostrando en pantalla. Y luego vienen y lo retoman el 10 de julio de 2023, o sea que eso sigue absoluta, total y radicalmente vigente porque lo retoman en la sentencia T tutela 076 del 10 de julio de 2023 y resaltan otra vez en la página 26 del fallo el derecho a ser sancionado que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación que se le convierte en un derecho constitucional fundamental. ¿Qué traduce? Pues que si usted no lo sanciona, pues usted es un cómplice por omisión. Y aquí empiezan los problemas. Entonces, el decreto 1965 del 2013, en su artículo 47, habla de lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, que es enseñarles, orientarles, explicarles cómo se generan los informes y las actas. Porque donde los llegue a citar a usted fiscalía, o los llegue a citar a usted una personería o la procuraduría, cualquiera de las CIAs, comisaría, y usted no sepa cómo se construyó el acta y usted empieza a improvisar información o a decir mentiras o a bucear bobadas, se les va a caer el caso y se les van a ir durísimo por una falsedad documental o por un fraude procesal. Entonces, entienda que la misma norma, a partir del decreto 1965 de 2013, en su artículo 47, le habla de esos informes o le habla de esas quejas que puede poner un padre de familia. Entonces, el padre de familia viene y pone la queja o el informe. Eso es administrativo y es interno y le pertenece al colegio. Pero ahí es donde el rector se ve enguesado y se ve encuellado. ¿Por qué se ve enguesado y encuellado? Porque inmediatamente el padre de familia pone la queja o inmediatamente el padre de familia realiza el informe, el rector está obligado a denunciar ese hecho si es situación tipo 3. O incluso si es situación tipo 2 y se va a convertir en situación tipo 3. Yo he contado varias veces el caso que tuve el 14 de octubre de 2022 de un estudiante que se peleó con otro, le metió un puño en la cara y le metió una patada en la cara y allá en el colegio lo manejaron como situación tipo 2. Eso pensaron que era abrácense, dense un abracito, dense la mano y adiós. A los 4 días el estudiante perdió la visión, porque resulta que con el patadón en la cara le generó un coágulo en el cerebro. Entonces se demoró 4 días el coágulo para dejar ciego al estudiante. Y no le dolía la cabeza porque el cerebro no tiene sensibilidad. Entonces el tumor que generó ese coágulo pues no le iba a doler. Ahora, a la semana, el pelado ya estaba cuadrapléjico en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no le daban con el chiste. No le habían hecho una tomografía, que era lo primero que tenían que haberle hecho en la clínica. Entonces la clínica también se va por responsabilidad médica. Y a los 14 días, el pelado fallece.
Entonces, lo que empezó como un puño y una patada, tiene a ese colegio a puertas de pagar 1.300 millones de pesos y tiene a puertas de cárcel rector, coordinador, orientadora, directora de grupo y profesora que estaba dictando esa clase. Si ustedes saben bien de matemáticas, son 5 personas. Y la matemática simple me dice que el concierto para delinquir son tres o más. Y si yo tengo rector, coordinador, orientadora, directora de grupo y profesora que conoció el hecho, pues eso me suma más de 3. Creo que eso me suma como que 5. Entonces vamos a tener problemas por ese lado. Por eso se dio esta reunión, para que entiendan realmente la importancia, la relevancia y la delicadeza del asunto que están manejando. Máxime cuando ya sale un fallo también en Cali, donde una pelea que se agarraron dos estudiantes, se retaron a pelear, se fueron a un lote baldío que fue fuera del colegio, repito, fue fuera del colegio, oiga, repito, fue fuera del colegio. Y fue el otro y le rompió el tabique al pelado porque tenían un matoneo ya de tiempo atrás y cuando fueron a mirar el colegio no había hecho nada con ese matoneo. Cuando fueron a mirar el colegio no había hecho nada de conducto regular. Cuando fueron a mirar es que el pelado queda con un problema en el tabique y de esos daños y perjuicios, por ahí 600 millones, esos 600 millones van a salir del bolsillo de los papás del agresor y del colegio que no hizo nada, de los papás del agresor, que es extracontractual, y del colegio que no hizo nada. Entonces aquí les aclaro lo que dice la norma. Dice que cualquiera de las partes involucradas en una situación que afecte la convivencia escolar o los padres o madres de familia o los acudientes o cualquier otra persona, mire que cuando aquí le dice aquí cualquier otra persona, puede ser un vecino que le gusta ser chismoso, o un vecino que ustedes en lo coloquial lo llaman el sapo. Ese puede ir a poner una queja anónima y puede ir a presentar o informar queja ante la Secretaría de Educación Municipal o Distrital o Departamental a la que pertenezca el establecimiento educativo donde se generó la situación, sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los funcionarios responsables no adoptan las acciones pertinentes. Entonces ahí les están diciendo que no adelantaron el debido proceso, el conducto regular, les metieron su queja y ya van ahí. Entonces dice ahí que recibía la queja, la información de esta queja y la entidad que adelantará las acciones debe iniciar, así sea de oficio, y remitir o copiarle o enviarle a las autoridades que requieran a fin de verificar y mirar qué fue lo que pasó con esa situación informada y brindarle solución. Allí es donde entra lo que sucede con la acción o la omisión. Después viene el decreto 1965 del 2013, pero ya su artículo 48. Y le dice que cuáles son las acciones del componente de seguimiento, porque ustedes creen que es hacer unas actas, elaborar unas actas y redactar unas actas y ya se acabó el problema y a Dios que le vaya bien. Y a Dios que le vaya bien es que le van a dar cárcel, por acción o por omisión, porque usted no hizo el seguimiento. El primero que tiene que hacer el seguimiento se llama el rector, artículo 18, numeral 4 de la ley 1620 del 2013. Ese componente de seguimiento también lo tiene que hacer la orientadora, que supongo yo que está aquí en sala. Entonces, cuando la orientadora, que supongo yo que está aquí en sala, aprendiendo este proceso, no hace ese seguimiento y no desarrolla ese acompañamiento, se le van a tirar la tarjeta profesional si es que tiene. Porque ahora las orientadoras no solamente son psicólogas, ahora cualquier trabajadora social puede ser orientadora y en algunos colegios, incluso de ámbito rural, el rector llega y pone a dedo a una profesora por ahí de las que se regala, les gusta regalarse, es que les fascina meterse en problemas. Le gusta regalarse y dice, ay, sí, póngame a mí, yo soy la orientadora. Y se pone a jugar a la orientadora como si fuera en la vecindad de Chavo del Ocho. Y sas, yo soy la orientadora. Y yo soy la orientadora, es que no saben qué baile se está metiendo. Porque va a responder penal, civil, administrativa, disciplinaria, contenciosa, reparación directa. Y si es de un colegio oficial y hay una demanda y ganan, entonces una acción de repetición. Entonces eso no es que yo juego a ser la orientadora y ¡zas! No. Y aún orientadoras que tienen el cartón o el título, pues tienen que recordar que la ley 1090, 1090, 1090, dije 1098,
La 1090 del 2006 las encuella y les dice que ojalá no obren de una manera ética y sometiéndose a las normas y las leyes porque les va a ir pero bien. Entonces ahí tenemos un problema. Aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo habla de las situaciones tipo 3, pero resulta que la misma norma dice que ahí entran también las situaciones tipo 2. Dice que el componente de seguimiento se centrará en el registro, ojo, registro, o sea, el SIUSE, de las situaciones de tipo 2 y tipo 3, de que trata el artículo 40 del presente decreto. Y lo hará a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, o sea, SIUC. ¿Qué problema tenemos acá? A ustedes les vendieron la basura y la mentira en las secretarías de educación, que suelen hacerlo. Le metieron la basura y la mentira de que el SIUSE viene de 2020. ¿Y cuál 2020, mijo? Si aquí lo está hablando el artículo 48 de la ley, perdón, del decreto 1965 que reglamenta la ley 1620 y lo tiene desde el 2013. Que ellos lo ejecutaron en el 2020 en prevaricato por omisión de 7 años, que los delincuentes ahí son los del Ministerio de Educación, que no pudieron en 7 años empezar a laborar con el SIUSE. Eso es un prevaricato por omisión del Ministerio de Educación. Eso ya ellos y sus problemas. Cualquiera que haya los denuncie por prevaricato por omisión, cárceles que les van a dar. Porque esto viene de 2013, noviembre 2013, y no 2020 como les vendieron a ustedes. Ahora, dice que sin perjuicio de lo anterior, los comités escolares de convivencia harán el seguimiento y la evaluación y las acciones para promoción. Aquí, ¿qué les está diciendo? Promoción, talleres de escuela de padres. Promoción, talleres de escuela de padres. Promoción, si no hace los talleres de escuela de padres, va por cómplice por omisión. Pero uno les dice y creen que es que uno es que les vende terror o que uno les está vendiendo un producto o que uno les está cobrando un acta. Entonces yo últimamente ya no me pongo a pelear con la gente. Yo dejo que la gente se estrelle y ya cuando se estrelle, pague. Entonces, ya no me pongo ahí a ser tan incisivo como antes que yo les decía, venga, mire, pilas, mire el artículo 48 del decreto 1965 del 2013 lo tiene por el cuello, pilas, mire el decreto 1965 del 2013 en su artículo 40 le está dando las definiciones de cuáles son las situaciones, hermano, cuídese, mire, yo era así antes, y antes me tildaban de terrorista y de que les metía miedo, ya yo últimamente a los profesores, si me contratan y les hago la asesoría como esta, es mi obligación ética. Esta reunión que yo hice hoy, esta capacitación que yo les estoy dictando hoy, es ética, es moral. Yo no tengo la obligación de hacerlo, porque ustedes no me contrataron como un abogado experto, especializado en el tema. Yo soy es un perito experto que acompaño procesos, que me piden conceptos, que respondo tutelas, que respondo derechos de petición, que respondo conceptos y solicitudes o quejas que lleguen a las secretarías de educación para los colegios que me contratan. Pero de ninguna manera yo fui contratado para ser un abogado especializado, experto, que los acompañe, enseñándoles qué es lo que debía hacer su abogado. Esto que yo estoy haciendo lo tiene que hacer su abogado. Si el abogado que ustedes contratan no hace esto, ese es un ladrón, o por lo menos un tinterillo sí es, porque no les está brindando toda la información en contexto para que ustedes se sienten como profesores y digan, oiga, si estamos metidos en, de verdad, ese es un problema. Es que no lo dice él, ahí lo dice la norma. Por eso yo les estoy colocando es la norma ahí. Usted me ve ahí en el cuadrito pequeñito en la esquina, porque yo quise ponerlo. Pero si yo llego y aquí pincho, vea, ahí lo quité. Y aparece solo la norma y dejaré solo mi voz y ya. Yo aparezco ahí para que usted sepa que soy yo el que le está brindando la información y la asesoría. Le estoy diciendo, mire, en este video yo me estoy haciendo responsable de lo que yo digo y en ese audio me estoy haciendo responsable de lo que yo digo y por lo mismo estoy grabando video y audio para que después el colegio no me diga, ay, pero es que usted no nos advirtió. Y yo le digo, ah, no, sí, ahí sí lo lamento. La negligencia fue de su orientadora, la negligencia fue de su coordinadora, la negligencia fue de su rector. A mí no me venga con esos bailes a endilgarme responsabilidades que a mí no me corresponden. Yo por eso los estoy capacitando. Y aquí en sala está mi perito psicóloga forense, que es la doctora Viviana Carrillo.
Aquí en sala está ella. Y aquí en sala, pues también está una de las abogadas de los procesos que manejamos, que es la doctora Mariani. Entonces, yo tengo que estar orientando y capacitando y asesorando a mis clientes por ética y moral de la mejor manera. Pero es que eso lo tienen que saber ustedes como docentes, y eso no es mi obligación ni me pagaron por ello, desde noviembre del 2013 y estamos a 2024. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar ese proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta ahí tenemos claridad, porque aquí ya se segmenta la información. ¿Me están escuchando? Por favor, yo necesito saber que tenemos audio bien. Sí, señor. Perfecto todo. Listo. Entonces, escúcheme bien, aquí se segmenta la información porque ya pasamos de lo general a lo específico. ¿Hay que por qué? Bueno, porque el artículo 40 de la 1965, que es el decreto reglamentario del 2003, que reglamenta la ley 1620 del 2013, cuando habla de situaciones tipo 3, habla de situaciones que constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal en Colombia. Pero es que resulta que a los orientadores se les olvida, especialmente a los orientadores. Por eso yo les doy tan duro y les doy tanto palo. Porque por eso se llaman esos orientadores. Son los que orientan. La que más tiene que saber en un colegio de legislación educativa, de normas, de leyes, es la orientadora porque para eso la contrataron. Su nombre es orientadora. Eso es un verbo. Yo oriento, tú orientas, él orienta, ellos orientan, vosotros orientáis. Eso es un verbo. Entonces, ella es la que orienta a la coordinadora, orienta al rector, le enseña a los profesores. Pero yo me encuentro muchas veces en los colegios que, lejos de ser una orientadora, es la desorientadora. No se llama orientadora, sino desorientadora. Ni siquiera se sabe cuáles son las 7 actas que tiene que hacer. Ni siquiera se sabe la información y llegó a orientadora y tras del hecho la contrataron y fuera de eso le pagan. Entonces, por ahí empezamos mal. El decreto 1965 del 2013, en su artículo 41, les habla de los protocolos. Artículo 41, que ya se lo deben saber ustedes de memoria. Todos los que están aquí en sala y los que van a recibir el audio y los que van a recibir el video cuando lo vean, tienen que saberse ese decreto 1965 de 2013, el artículo 41 de memoria. ¿Por qué? Porque allí establecen los protocolos. Cuando le establecen a usted el protocolo, aquí es donde yo tomo agüita, donde le establecen el protocolo, es que le están brindando a usted el derrotero. Le están diciendo, esto es lo que usted tenía que haber hecho, no más. Entonces le dicen, estos protocolos deberán definir como mínimo los siguientes aspectos y aclaro, aquí la ley le está diciendo es lo administrativo interno para que no se confundan. Por eso los cité y por eso los llamé a esta capacitación, para que no se confundan y después no me estén echando culpas a mí de que yo no les enseñé. La forma de iniciación, recepción y el proceso, digamos, de radicación y de denuncia y de elaboración de todos los documentos, quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia escolar, tiene un protocolo, eso no es improvisar. Entonces, el primero dice ahí los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los documentos de medio físico o electrónico, así como la información suministrada por las personas que intervienen en las actuaciones de toda la información que se genere dentro de las mismas. Es decir, aquí tenemos que cuidarnos de no violar el habeas data y de no violar el artículo 33 de la ley de infancia. La ley estatutaria de la habeas data, pues ustedes ya saben que es la 1581 del 2012. Y también aparece un decreto que es el número 1377 del 2013 y demás normas concordantes en la materia o aplicables que en este caso son el artículo 33 de la ley de infancia. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en algunos casos me han llegado profesores, espero no sea el de ustedes, espero que no, que se ponen a contar todo lo que ocurre con esa situación de ese pelado, que consumió drogas, que violó a la compañera, que le pegó al otro, que es pandillero,
que es extorsionista, que es lo que sea, y van y le cuentan a todo el mundo lo que sucede con ese caso. Oiga, usted escucha eso y eso es como si estuvieran hablando de su hijo, usted no se lo puede contar a nadie, porque viola la vía data y el derecho a la intimidad y le van a dar cárcel. Eso es lo primero y ahí se lo aclara, que usted tiene que establecer los mecanismos para garantizar ese derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Entonces usted sienta a sus profesores y les advierte y les aclara. Lo que se habla acá se queda acá, so pena de que usted se vaya de cárcel. ¿No me cree? Bueno. En segundo lugar, le dice que los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informa sobre los hechos, o sea, una denuncia anónima o demás. En el cuarto lugar, le dice que las estrategias y alternativas de solución, entre ellas los mecanismos pedagógicos. De aquí, de este artículo, de este parágrafo, es que se pegan, de este numeral, es que se pegan los del Ministerio de Educación para decir que todos son soluciones pedagógicas. Y eso es basura, mijo. Eso es basura, eso es mentira. Porque en el siguiente literal les tumban su basura y la mandan a dormir. Les están diciendo que las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas. O sea, si hay sanciones, incluso penales, de las cuales ustedes van a ser cómplices por acción o cómplices por omisión. Entonces hay que aprender a leer. Eso usted no puede ser asesor del Ministerio de Educación, que no saben ni leer, que muchas veces allá son meras cuotas políticas, son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos o del senador amigo que les lleva la buena y entonces van y lo meten allá, es que de asesor jurídico. Pero vaya uno a ver si saben al menos leer y no saben ni leer. Entonces ustedes no se pueden dar ese lujo porque ustedes siendo colegio privado, a usted sí lo van a poner a pagar, mijo. Y lo van a poner a pagar bonito porque ni usted es amigo del senador, ni usted es amigo de allá de la Secretaría de Educación, ni se van a lavar las manos para salvarlo a usted. Eso sí se lo garantizo. Yo llevo 18 años en esto y no he visto la primera Secretaría de Educación que vaya a favor de un colegio. Siempre van a favor de la madre de familia o del padre de familia o del estudiante. Así sea el peor de los delincuentes, siempre lo van a favorecer y se le van a ir en contra al colegio. Pero no me crea, ahí verá. Entonces, esas competencias de solución pedagógica aplican cuando las situaciones no son delito. Repito, cuando no son delito, sí se puede hacer algo pedagógico. Cuando no es delito, sí se puede hacer lo pedagógico. De resto, usted genera las consecuencias aplicables porque todos los estudiantes tienen derecho a ser sancionados y su derecho a ser sancionados es un derecho fundamental. Ya les leí las dos sentencias que lo dicen, la del 2010 y la del 2023. Ahora, las formas de seguimiento de los casos adoptadas y las medidas que se toman para verificar si hubo solución y si fue efectivo. Ese es el literal 6. Y el 7, un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de todas las entidades y personas, tanto administrativas como penales, que aparecen allí, que no me voy a poner a leerlas, ustedes ya lo saben, y ya tiene que estar en su manual de convivencia. Mire lo que dice el parágrafo, o sea, lo importante. La aplicación de los protocolos frente a las situaciones que se presenten en los estudiantes hacia otros miembros de la comunidad o de otros miembros de la comunidad educativa, hacia los docentes o hacia otros miembros o hacia otras personas o por fuera del colegio cuando están usando el uniforme. Ahí es donde usted tiene la responsabilidad de ese deber de cuidado. Usted tiene que aplicar esos protocolos. Usted no puede estar improvisando. Eso no es hacer exactas y ya. Vienen y le hacen la investigación y la entrevista de fiscalía y ahí lo dejaron sentado. El decreto 1965 del 2013, o sea, hace 11 años, ya les enseñó cuál es el protocolo. Yo se lo subrayé en rojo porque no me voy a poner a darle cátedra de eso, porque usted ya lo debe saber hace 11 años. Y además usted lo va a volver a leer. Está en el decreto 1965 del 2013, artículo 44. Dice protocolo para la atención de situaciones tipo 3. Y dice que en casos de daño al cuerpo o a la salud, debe garantizar la atención inmediata en salud física y mental a los involucrados mediante la remisión a las entidades competentes. Entonces tiene que usted remitir a quién, a las entidades competentes. Tiene que saber quiénes son, administrativas, personería, comisaría de bienestar familiar, penales y de investigación. Entonces,
Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, SIJIN, DIJÍN y CAIBAS. ¿El CAIBAS cuál es? Pues el que maneja los delitos sexuales con menores. Ahora, dice actuación de lo cual se dejará constancia. Cada que usted vea que dice se dejará constancia, es un acta. Entonces, ¿cuál es el primer acta que usted tiene que hacer? Que si hubo una agresión y el pelado quedó con algún daño, yo tengo que hacer un acta donde estoy entregando el pelado y decir cómo lo entrego. Lo entrego con 3 golpes, con 2 moretones, con un dedo partido, un brazo fracturado, con un ojo morado, con la nariz fracturada, con un pie cojo. ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo entrego? Y yo tengo que hacer esa acta porque dice ahí que tengo que hacer una actuación de la cual se dejará constancia. Lo segundo, ahí se lo dice la ley, yo no se lo estoy enseñando, yo solo le estoy leyendo lo que dice la ley. Usted simplemente lo lee en comprensión de lectura y dice, ah, ya sé de dónde salen las actas, ya sé por qué este señor cobra por cada acta, ya sé por qué este señor friega por cada acta, y ya sé por qué da tal hora con las tales actas, porque es que no es él, sino es el decreto 1965 del 2013 que me lo van a clavar por acción o por omisión. Y el abogado que sepa lo que está haciendo me va a citar eso allá en un juicio oral o me va a citar esos artículos y ese numeral en una entrevista en fiscalía y me van a levantar. Me van a coger con los pantalones abajo y voy a responder penalmente. Ya sé por qué este señor friega tanto con esas actas. Entonces, primera acta, ya le dije, si hubo una agresión, usted tiene que tener un acta donde dice que usted envió o remitió a una autoridad inmediata de atención en salud física y mental. Y si no lo hizo, pues que por lo menos la psicóloga llevó a los estudiantes allá como orientadora y les hizo una intervención de urgencia, que se llaman unos primeros auxilios psicológicos, que no me voy a poner a enseñarle a la psicóloga o la orientadora cuál es su tarea y su función porque ella ya lo sabe. Tenía que haber hecho los primeros auxilios y haber dejado un acta, primera acta, y luego dar a conocer a las autoridades. La segunda, informar de manera inmediata a los padres o acudientes de todos los estudiantes involucrados. Es la segunda acta. Actuación de la cual se dejará constancia. No lo dice Joshua, lo dice el decreto 1965 del 2013 en su artículo 44. Es la segunda acta. Luego viene una tercera acta, que es que el presidente del comité escolar de convivencia, o sea, el rector, de manera inmediata y por el medio más expedito, o sea, para allá, pone la situación en conocimiento de la Policía Nacional. O sea, llama a policía ese día o al día siguiente y dice, mire, este tipo agredió al otro, o este tipo extorsionó, o este niño me violó, o este niño hizo, o este niño hizo, o aquella hizo, o se agarraron fuera del colegio, pero usaron el uniforme, pero se citaron acá en el colegio, pero X o Y o Z, y él tiene que rendir el informe. Esa es otra acta. Entonces ya llevamos 3 actas porque dice ahí que será una actuación de la cual se dejará constancia. La cuarta acta dice, no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos del Manual de Convivencia y de esa citación se dejará constancia. Entonces es la cuarta acta. ¿Quién la elabora? Pues el que cita a los integrantes del comité es el rector y la que rinde el informe es la orientadora, no la desorientadora, sino la orientadora tiene que llegar allá es con un informe. Mire, aquí les informo, señores de Comité Escolar de Convivencia. Resulta que un estudiante cogió al otro y lo partió a golpes y le fisuró o le rompió o le fracturó. Ya enviamos las 3 actas que nos corresponden y esta es la cuarta actuación que estamos haciendo porque la ley nos ordena, no nos pide el favor, porque ahí dice que la citación que se le envía a los padres se dejará constancia. Luego viene el quinto, que dice que el presidente del comité escolar de convivencia, o sea, ¿quién? Pues el rector o la rectora, informará a los participantes en el comité de los hechos que dieron lugar a la convocatoria. Entonces el rector o la rectora hace un acta y convoca al comité de convivencia y a los padres de familia y les dice, aquí toca guardar la reserva, guardar la confidencialidad, no violen el derecho a la intimidad y ya hice el reporte al CIUCE y ya hice el reporte ante la autoridad competente.
Ay, que no lo hizo. Bueno, entonces va por cómplice por omisión. Eso es así de sencillo. Porque para eso el rector o la rectora tiene que saber esto desde el 2013, mijo. Y estamos en el 2024 y el rector o la rectora todavía no sabe ni siquiera cuál es el protocolo para atender una situación tipo 3, pero llegó a rector. Eso sí es increíble. Entonces por ahí no es. Y además si no lo sabe, pues yo se lo estoy diciendo aquí en privado y yo se lo estoy aclarando aquí en mi asesoría para que no cometa esos errores a futuro y que, porque gracias a Dios, a ustedes no les han pedido actas todavía de inspección y vigilancia, ni de personería, ni de fiscalía, y todavía podemos organizar la carpeta y todavía se puede estructurar la dinámica que se va a generar de conducto regular. Pero después de que la pidan, lo lamento y muchísimo. Esa sería la quinta acta. Una sexta acta que dice acá que pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará de manera interna o administrativa interna disciplinaria, que es lo que yo les digo a ustedes en las conferencias, las medidas propias del establecimiento educativo, o sea, lo disciplinario que usted va a hacer, lo disciplinario que usted va a hacer. ¿Qué sanción disciplinaria se le va a dar a ese estudiante que se convirtió en delincuente porque delinquió, porque violó el código penal en alguno de sus acápites o capítulos o en alguno de sus aspectos punibles o punitivos y entonces delinquió? ¿Cuál va a ser esa sanción? Ay, que lo vamos a desescolarizar. ¿Quién dijo que desescolarizar una semana o 3 días? Lo que le pase a esa semana ya en la casa, hacen responsable al colegio porque él debería estar era en clase. Usted no tiene por qué desescolarizar. ¿Quién le habla de semejante pendejada, de semejante bobada? Si el man, usted lo manda para la casa una semana y en la casa el man sale y lo atropella y lo mata a una moto, él tenía que estar en el colegio, en el aula, allá en la biblioteca, o yo no sé en dónde lo va a meter usted a una sanción pedagógica o disciplinaria, pero no es en la casa donde le pasa algo y va a responder el colegio. Ahora, esa es la sexta acta, esa es la sexta acta, en donde el comité de convivencia adopta unas medidas y va a sancionar a ese estudiante. Y le dice a los papás, ustedes tienen derecho a una reposición, que son 3 días, y a una apelación, que son 5 días. Y la séptima acta es en donde el presidente del comité escolar de convivencia, o sea, el rector, con toda la información que tiene del caso, que ya le rindió el informe la señora orientadora, ya le rindió el informe final, que es el acta que yo les digo que se puede convertir en una octava acta, y de hecho lo es. Una octava acta que es el informe final que lo tiene que elaborar la señora orientadora. Entonces, con esa información, es el rector el que sube el caso al aplicativo para que haya implementado el SIUC en ese caso. Ahora, hay otras actas que pueden aparecer, y con eso ya cierro mi información. Hay otras actas que pueden aparecer en los casos de delitos sexuales, de lesiones personales o de extorsión, o que son delitos graves, que es en donde se activa otro tipo de protocolo, donde hay unos requerimientos que tiene que activarse el Comité Escolar de Convivencia Municipal para que la autoridad vaya y se siente allá y diga, venga, mire, es que ese pelado le metió fue 6 puñaladas al otro y casi lo mata y lo dejó en la puerta del colegio sangrando. Eso es un caso delicado. O vea que mire que este de 15 años se metió a los baños y me violó la niña de 12 años, como me ocurrió aquí en Soacha, en Cundinamarca. O vea que como ocurrió allá en Cali. Se citaron a pelear allá en el colegio por una situación de matoneo que el uno le hacía al otro y fue y le rompió el tabique y lo dejó lesionado de por vida. Y entonces allá el colegio está peleando por 700 y pégale de millones que le están pidiendo. Y finalmente viene la activación de los protocolos con otras entidades, que ustedes lo van a leer, que es el artículo 45. Artículo 45 es el artículo 45 del decreto 1965 del 2013. Ese artículo 45 de la activación de los protocolos le dice que usted debe adelantar una situación en la cual usted en la actuación o las acciones que realiza debe de imponer de inmediato las medidas de verificación, prevención o restablecimiento de derechos. O sea, denunciar inmediato a las autoridades. En segundo lugar, realizar el reporte al CIUCE. Mire que ahí se lo puse en azul y claro para que lo entienda. Si no lo hizo, están en un grave problema y se van a meter en otro peor,
que puede ser una complicidad por omisión. Entonces, espero que me haya entendido los protocolos y componentes. Luego se va a leer usted el artículo 48 nuevamente porque ya lo leí, solamente se lo estoy recordando. El artículo 48 del decreto 1965 del 2013, ya se lo leí, pero lo voy a volver a leer, que son las acciones del componente de seguimiento. Y va a entender usted que el maltrato infantil es un delito que le da 4 a 7 años de cárcel, con eso cierro mi intervención de hoy, y que dice que los niños tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Que se entiende por maltrato infantil toda forma de humillación o de abuso físico o psicológico o de descuido o de omisión o de trato negligente de parte de los padres, de los representantes legales o cualquier otra persona. Y le recuerdo que cualquier otra persona es usted. Si usted obra en descuido, en omisión o trato negligente, lo pueden encerrar de 4 a 7 años de cárcel. Eso es lo que quiero que entienda. ¡Ay, qué mentiroso! Bueno, entonces no. Hay un concepto del bienestar familiar que dice exactamente lo mismo y que da la definición de qué es maltrato, que dice que maltrato es los niños que sufren ocasional, o sea, una vez o habitualmente, o sea, muchas, de violencia física, sexual o emocional, en el grupo familiar o en el entorno social, y les recuerdo que el entorno social es el colegio. Que el maltrato, además, puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. O sea, si su colegio no activó la ruta y no la activó de manera adecuada, usted está en un maltrato infantil y en un abandono parcial. Que le repito, les da 4 a 7 años de cárcel. No lo digo yo, no es el bienestar familiar. Y se dice que la Corte Constitucional dice que el maltrato infantil es toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los menores de 18 por parte de cualquier persona. Cualquier persona es usted. Y aquí dice que hay 3 tipos de maltrato. Entonces, el primero es el que está relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. Entonces aquí estamos hablando de un maltrato infantil que ejerce un estudiante que le pega un puño al otro, que le parte el tabique, que le rompe la cara, que le genera lesiones. Un segundo maltrato es el psicológico o emocional, que son conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moral. Pues ahí usted lee matoneo y acoso escolar, yo no leo otra cosa. Y eso se llama maltrato psicológico. Y por último, un maltrato omisivo, que es cuando usted deja al estudiante en situación de abandono o de descuido que le pueda afectar su vida o su salud. O sea, el profesor que estaba ahí, que tenía que evitar que el otro le pegara el puño, y no lo hizo, y no reportó, y no activó la ruta, pues a ese lo pueden denunciar penalmente por maltrato infantil y lo clavan 4 a 7 años de cárcel. Pero si lo llegan a condenar, ponen a reparar al colegio y el colegio lo ponen a reparar por daños faciales permanentes. Estamos hablando de una indemnización que puede llegar desde los 170 millones más o menos hasta los 600. Ay, que cómo así? Sí, entre 170 y 600 millones, eso depende. ¿De qué depende? De la astucia del abogado y el perito que contrate. Entre mejor sea el abogado y mejor sea el perito y sepa lo que está haciendo, más cobran. Ese es el concepto del bienestar familiar 152 del 28 de diciembre del 2017, algo que yo no me inventé. Ese es el concepto que el bienestar les da. Los invito a que lean la sentencia también, SP 198 del 2023, que es la situación en Cali, donde se pelearon allá y el uno le rompió el tabique al otro y los ponen a indemnizar, están como por 600 millones de pesos esa pelea. Y que el delito del bullying o el acoso escolar también es considerado como una conducta delictiva desde que sea antijurídica y culpable, como lo genera el artículo 9 del Código Penal. Eso dice la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia SP 198 del 2023, que los actos de bullying sí constituyen un delito. Lo invito a que lea también la 252 del 10 de julio de 2023, que los pone a indemnizar para que abran los ojos del problema en que pueden estar llegados a meterse, porque ahí indemnizan el colegio por un lado y cada profesor de su bolsillo por otro. Eso sí, de una vez les hago claro. Que realmente los obliga a ustedes a reparar. El Código de la Infancia en sus artículos 18,
44, numeral 4 y 5, que ya se los leí, el Código Civil los obliga a reparar, artículo 2347, y el Código Penal, el artículo 25, que es el del que usted comete el delito por acción o por omisión. Y el artículo 2347 que dice, pues que obviamente los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Y el 44 de la Ley de Infancia, que los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad y física y moral dentro de la convivencia escolar, que no es algo que me lo inventé yo. Joshua no se lo inventó, eso está ahí en la Ley de Infancia desde el 2006. Y dice que proteger eficazmente a niños, niñas y adolescentes en contra de todas las acciones o conductas que les causen muerte, maltrato, agresión física, psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de sus demás compañeros o profesores. Y finalmente el artículo 25 le dice que usted comete el delito por acción o por omisión. O sea, por ejemplo, ese profesor, si no detuvo la pelea y si no hizo todo el conducto regular, él quedará sometido o sujeto a la pena contemplada en la norma penal. Entonces puede ser maltrato infantil de 4 a 7 años de cárcel. Y recuerde, con esto me despido y le doy cierre, que el artículo 09 del Código Civil, usted no me sale con el cuento de que yo no sabía. Ese cuento no me lo echa usted, porque el desconocimiento de la ley o la ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. Eso dice el artículo 09 del Código Civil. Artículo 09 del Código Civil, de una vez le manda su tesis y su argumentación a la basura. Si usted no sanciona, pues usted es un cómplice por omisión. Y si usted no sanciona y es un cómplice por omisión, pues usted indemniza de su bolsillo. Dudas, inquietudes y vacíos que ya se cerraron. Entonces, ahora sí, les escucho una o dos o hasta tres preguntas. Planillas de notas. Listo. Bueno, muchas gracias por la información. Hemos estado aquí muy atentos a todo. Sí, sí tenemos inquietudes. Lo que pasa es que en cuanto al caso que se presentó, eh, en un principio, la mamá del estudiante afectado presenta un diagnóstico donde dice que una, es una fractura no desplazante, ¿sí? Que pues viene siendo una fisura, Una ¿cierto? fisura. Presenta una Ajá. fisura en el tabique. Eso sí. Pero entonces ella pagó por particular porque pues en la EPS fue muy difícil. El caso es que pues precisamente por el diagnóstico que ella nos trae, por el médico particular, entonces nosotros cuando abrimos el caso y citamos a padres de familia y empezamos a hacer ese proceso, aplicamos manual de convivencia y la tipificamos en tres, en tipo 3. Resulta que, pues, lo que yo le había dicho es que la mamá del estudiante afectado, pues ella dijo que iba a demandar al docente, pues, por haber cometido omisión y al estudiante agresor, eh, que a ellos dos, ¿sí? Sin embargo, entonces la mamá del estudiante agresor, ella fue a fiscalía, estuvo averiguando para ver pues si estaba ya como abierto algún proceso, pero ella vino ayer y nos dijo que pues ella averiguaba por fiscalía, por bienestar, pero que no aparece nada, que no hay nada radicado, ningún proceso en contra de su hijo o en contra de ellos. Ella también alega y nos dice pues que nosotros estamos tipificando en 3 cuando debe ser tipo 2. Nosotros le explicamos que fue pues obviamente por el diagnóstico que la mamá del estudiante afectado trae. Sin embargo, pues sí sabemos también eh, que medicina legal pues es también quien debe determinar si definitivamente fue una agresión con afectación o no hubo
una afectación contundente. Sabemos que una afectación en el sentido de que físicamente al estudiante, pues afectado sí se le inflamó la nariz, sí, que estuvo indispuesto, manifestó dolor, sintió dolor. Lo que pasa es que ustedes, la interrumpo y le aclaro, Sí, ustedes señor. están metidas en un asunto que no les compete. A ustedes no les tiene que importar si las lesiones que le causó el agresor le dejaron 2 días de incapacidad o 0 días de incapacidad o 50 días de incapacidad. Eso a ustedes no les importa, porque eso no depende de la tipificación del delito. Aquí la Ah, tipificación del delito le corresponde a Fiscalía. Aquí la tipificación de la sanción disciplinaria les corresponde a ustedes es en la medida en que aquí se ejecuta una agresión que se llaman lesiones personales. Y las lesiones personales traducen maltrato infantil. O sea que ustedes estuvieron aquí 50 minutos capacitándose y ya se enteraron que independientemente de los días que le generen de incapacidad al menor, hubo una agresión que se llama maltrato infantil. ¿Estamos claros? ok, sí. Ok, sí. Entonces sí tipificamos bien, ¿verdad? Claro que sí. Y además la mamá no tiene por qué decirles a usted si usted tipificó bien o mal. La mamá, ¿quién es? Es perito forense, la mamá es fiscal, la mamá es juez, la Lo que pasa es mamá que es recuerda experta, la mamá es qué. que la abuela del estudiante agresor, que es la mamá de la señora de la que estamos hablando, ella trabajó en bienestar durante muchos La años. abuela puede haber trabajado en la fiscalía y puede haber sido vicefiscal. Y ella no tiene por qué interferir en las actuaciones del colegio en términos de conducto regular y debido proceso. Entonces Ok, ahí es donde el colegio, ustedes, sí, ustedes se prestan para violar el habeas data y el derecho a la intimidad y la confidencialidad. Ni ustedes tienen por qué hablarle del caso, ni ella tiene por qué venir a hacerles reclamos, porque ahí ustedes están violando la confidencialidad. Entonces, mire que ustedes mismas se están dando un cuchillo en el cuello y después vienen a hacer reclamos. Entonces, usted no tiene por qué violar el principio de confidencialidad del asunto. Si la señora quiere información, la solicita por escrito en un conducto regular y en un debido proceso. Todo lo que ustedes hagan hablado, la señora después lo puede invertir y van a quedar mal ustedes. Es que ellas me dijeron, no, pero señora, ¿cuándo le dijimos? No, pero es que ellas me dijeron. Y prevalece la palabra de la señora ante la fiscalía y ante la Secretaría de Educación, porque ella es la supuesta víctima. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar que también hay patrones en los cuales se puede presentar una situación de tráfico de influencias, como usted dice, no es que la abuela del que agredió trabajó en el bienestar familiar muchos años, y entonces va a venir a meter miedo con eso. Y ustedes le abren la puerta a esos procesos de tráfico de influencias cuando ustedes violan la confidencialidad. Ustedes no tienen por qué estarle contando nada a nadie. Eso para ustedes, en este caso, y para todos los casos que vengan, y para todos los casos que sucedan en su colegio y en otros colegios. Entonces, el principio de confidencialidad es el artículo 33 de la Ley de Infancia y es inviolable. Eso en cuanto a ese acápite. Ya lo demás que vayamos a hablar, me lo generan por interno, porque tiene que ver directamente con el caso y con gusto yo les voy a absolver las preguntas y las voy a orientar. Pero en esencia, esta era la capacitación que yo les tenía que dar. Vuelvo y repito, tenía que dar no por una contratación económica, porque no estoy obligado. Y mi contratación económica no me obliga a esta capacitación. Me obliga más un sentir moral y ético de que ustedes sepan en qué baile están metidas, orientadora, coordinadora, directora del grupo, profesora conocedora del caso o profesor y el rector. Perdón. Entonces, en ese caso, doy por concluido este acápite, este capítulo bonito de capacitación y de asesoría. Vuelvo y le reitero, quedo atento a que por interno, tanto orientadora como coordinadora y asistentes, me envíen sus preguntas y sus dudas, inquietudes para yo poderlas solventar. Y que tengan ya claro por qué son 7 actas. Espero que eso sí lo tengan claro, porque sí, por lo menos que se hayan aprendido que sí son 7 actas y por qué, y no que uno les cobra caprichosamente que no, que es que tienen que ser 7 actas, como me decía un rector, no, pero bájele, déjeme 4 acticas. Yo le decía, venga, no me diga cosas ridículas que usted es un rector, no me diga cosas ridículas, ¿cómo así que le deje 4 acticas? No, hombre, son 7 y se las ordena el decreto 1965 del 2013. Eso no se trata de negociar o de ahorrarme ahorita 500.000 pesos para terminar pagando 200 millones, eso me parece lo más ridículo. Entonces, básicamente, esa era la información
Mil gracias por la asistencia. Espero que me envíen las dudas, inquietudes y vacíos del caso específico, pero por interno para que no quede grabado aquí en este audio ni en este video. Muchísimas gracias por su asistencia y que mi Dios me les bendiga. Bueno, muchísimas gracias por la información. Estaremos enviando las dudas por el WhatsApp. Mil gracias, bendiciones. A usted, Hasta luego. muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias.